Muy bien, hermanos, gusto de saludarles. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias a Dios que nos reúne tarde a tarde aquí en la plataforma para escuchar su palabra, para Bienvenidos escuchar a su ustedes, voz gracias a Dios. a través de diferentes hermanos que gentilmente están compartiendo de su conocimiento, de su vida en el Evangelio y lo hacen a través de estos mecanismos para instruirnos a nosotros. Gracias a Dios por contar con estos hermanos que nos ayudan en el crecimiento, en la labor de educarnos espiritualmente para ser mejores hijos e hijas de Dios. Así que eso agradecemos a cada uno de ustedes. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios. Nuestra hermana Doris tiene a su hermano muy delicado de salud, nos ha hecho saber. Él es Pedro, queremos orar por él, queremos orar por la familia, por la paz, la tranquilidad de saber de que Él está en Cristo. Y eso entonces es un plus que puede ayudar a entender lo que esto significa. La vida no es otra cosa que un pasar. Hoy yo estuve también en un funeral de un hermano acá en el campo, eh, con el cual hace 30 años atrás habíamos conocido con Néstor cuando nosotros trabajábamos juntos por acá, por el sur, en la comunidad indígena. Tuvimos la bendición de parte de Dios, de él, Dios llevarnos a un local, a una comunidad indígena, donde estuvimos practicando y enseñando la palabra de Dios por muchos años. Y hoy ha partido uno de aquellos hermanos. El hermano era de aquellos caciques que le llaman en la comunidad, de una persona yo muy mayor, dada la autoridad que le concede la comunidad por este hecho, hoy día ha partido. Oraremos entonces también por el hermano Pedro, que le aqueja la salud, está muy delicado y esperamos en Dios el consuelo para su familia y, y eso, que Él parte con la esperanza de la vida eterna. Pablo así lo dijo, Sí, que aquella corona estaba allí no solamente para Él, sino para aquellos, todos aquellos que son hijos e hijas de Dios y que parten con esta esperanza, la esperanza de la vida eterna. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo que nos hace saber estas cosas y que hemos atesorado, hemos tomado como una ancla que nos fortalece y nos permite entonces mirar la vida con una visión diferente. Vamos a orar al Señor. Ernest, por favor, si puedes conducirnos en esta oración. Si sí, puedes, hermanito. estamos orando por el hermano Pedro, hermano carnal de mi hermana Doris, que está muy delicado de salud, y por el hermano Francisco de acá de Temuco, que ya también ha tenido que partir en presencia del Señor. Ok, bien, hermano. Oraremos por mi hermano Jesús Gutiérrez, que hoy nos visita para el estudio de la Biblia. Oremos al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre. Queremos dar las gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que tenemos de volver a reunirnos aquí en esta plataforma para poder estudiar su palabra, para poder escucharla, oírla, asimilarla, guardarla en nuestro corazón y también ayudar a muchos otros para que también puedan aprender de lo necesario que es usted en nuestras vidas, Señor. Queremos rogar en esta hora, Padre Celestial, por algunos de nuestros hermanos, por el hermano de nuestra hermana Doris, Pedro, que está muy aquejado de su salud, que usted pueda cuidarle, eh, poner todos los medios médicos a su alcance para que él pueda recuperarse en su salud, para que pueda salir adelante físicamente y también para que usted le dé el ánimo necesario para que de esta manera entonces pueda él estar con los suyos de buena manera para que siga poniendo la mirada en usted, Padre Celestial, para que no perdamos la fe en usted también. Y también al mismo tiempo rogar por Francisco, que es uno de nuestros hermanos que ha partido también en esta hora, que usted pueda estar con su familia, que pueda darles el consuelo necesario por la pérdida de este hermano. Y rogarle, Padre Celestial, que si es su gran misericordia, su gran amor, Padre Celestial, usted le permite estar compartiendo allá con usted, Señor, en los cielos. Rogamos, Padre Celestial, también porque usted pueda cuidar de todos aquellos hermanos que están aquejados de salud. Usted es en su gran poder, en su gran sabiduría, usted conoce los corazones y
y los hermanos también que se encuentran con problemas de salud física, Padre Celestial. Rogamos también por mi esposa, por nuestra hermana Soledad Lorca, para que usted, Señor, pueda ayudarle a sobrellevar aquellos dolores que tiene. Usted conoce su estado de salud, Padre Celestial, para que también todo el programa de salud que está ella postulando pueda llegar a un buen fin y pueda recibir los medicamentos necesarios para que también para su salud. Queremos agradecerle, Padre Celestial, porque usted es tan misericordioso, tan grande con nosotros, tan bueno, tan bondadoso, y al mismo tiempo sabemos que usted a través de su palabra nos disciplina, y que la disciplina es porque usted nos ama, Señor. De tal manera que nosotros tenemos que aceptarla, tenemos que permitir que usted nos enseñe, que nos muestre el camino como corresponde, como usted así lo espera de todos nosotros, porque lo único que usted quiere, Señor, es que nosotros podamos llegar a la salvación, para que nuestra alma no se pierda en el infierno, para que nuestra alma no se pierda en el tormento eterno, y de esta manera entonces nosotros podamos lograr aquel añorada morada que nuestro Señor Jesucristo ha ido a preparar para todos nosotros. Gracias, Padre Celestial, por todo lo bueno, todo lo agradable que usted da para cada uno de nosotros, por suplir todas nuestras necesidades físicas por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, quien dio su vida por todos nosotros para que nos demos cuenta que sin Él no somos nada. Le agradecemos por todo esto y le rogamos que se pueda quedar con nosotros en esta reunión, y también rogamos por nuestro hermano Jesús Gutiérrez también, que va a traer la predicación el día de hoy. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos y le damos las gracias. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Ya estamos listos para dar inicio. Sin antes agradecer nuevamente a nuestro hermano Jesús Gutiérrez la gentileza que ha tenido una vez más para estar con nosotros aquí instruyéndonos en la palabra del Señor. Nos sentimos muy contentos y agradecidos de parte de Dios por brindarnos entonces al caer la tarde en nuestro país la oportunidad de encontrarnos con el Evangelio y así cultivar siempre acciones que nos acerquen más a la presencia de Dios. Hermano Jesús Gutiérrez, gracias nuevamente y cuando usted guste. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Por la confianza y por la oportunidad que me conceden una vez más de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y siempre es un poquito difícil, ¿verdad? Poder y tener la idea concreta, precisa, exacta de qué clase de audiencia tenemos. Sí, en la primera instancia me queda claro que estamos tratando entre hermanos de la misma fe, y eso, pues de alguna manera hace, ¿verdad? Que cuando preparamos algún pensamiento de la palabra de Dios, algún mensaje de la palabra de Dios y que queremos compartirlo a través de estos medios, pues sean precisamente, ¿verdad? De beneficio para los oyentes, y que de alguna manera se alcance el objetivo que está al alcance, que es precisamente los oídos de los fieles en Cristo. Gracias entonces una vez más por esta oportunidad que me dan. Eh, También estaremos orando por las familias de los hermanos que han sufrido alguna pérdida, como se está mencionando. Y desde luego siempre estamos orando por todos nuestros hermanos, por todos los hijos de Dios en el mundo. A veces, ¿verdad? Pues nosotros nos es imposible saber de cada uno de ellos, pero nuestro Dios, que es omnisciente, omnipresente, pues él sí puede hacer eso, Él sí lo sabe, y seguramente, ¿verdad? Estarán siempre encomendados en las manos de Dios a través de nuestras rogativas y de nuestras súplicas. Así que en eso, ¿verdad? Pues estaremos, sí, cooperando con las oraciones para nuestro Dios por los hermanos que sufren en este mundo. Bien, vamos a continuar para entrar en materia. Vamos a darle este seguimiento al mensaje, la palabra de Dios. La ocasión anterior que me dieron oportunidad y como que ya se ha venido haciendo como que una bonita costumbre que me inviten, ¿verdad? Para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y aunque no es todos los días, pero sí ya de una manera más frecuente, pues me surgió, ¿verdad? La idea de compartirles esta secuencia de lecciones bíblicas que ayuden precisamente, que nos lleven no solamente en una lección
que a veces es imposible que pueda abarcar todo, todas las cosas que nos van a equipar buscando lograr algún objetivo espiritual. Entonces, he pensado en esta serie de lecciones bajo el título general de una iglesia sana. Y obviamente que nos ocupa porque todos, pienso que todos los que estamos oyendo esta transmisión y que regularmente aquí nos juntamos para oír la palabra de Dios, pues formamos parte de alguna localidad, de alguna de las congregaciones, ¿verdad? Locales que hay en este mundo de las iglesias del Señor. Y eso pues siempre, ¿verdad? Exigirá de nuestra parte una conducta, un comportamiento y un compromiso. Así que yo creo que trabajar todos en su debida localidad, en su debida área, con esa intención de llegar a ser una iglesia sana, pues seguramente que nos dará frutos en abundancia de paz, de quietud, de tranquilidad y de asosiego espiritual. Y la ocasión anterior, la lección anterior trató en una primera parte de que para que lleguemos a tener congregaciones o que lleguemos a ser una iglesia sana, necesitamos que en los miembros de la iglesia que la conformamos haya un corazón sano. Estuvimos visualizando algunas cosas que nos llevan a presentar, a comprender cómo es que llegan los corazones a los pies de Jesucristo y que luego requieren de todo un proceso, de un trabajo, de una serie de elementos como la paciencia, la consideración, el amor mutuo, para poder resanar esos corazones y luego que ahora sí, ¿verdad? Comiencen a ser gobernados por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que comiencen a ser guiados precisamente por nuestro Dios, porque un corazón solo es más peligroso, dice Jeremías, que un corazón que camina solo sin la dirección de Dios, pues es muy peligroso, ¿verdad? Es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces, eso fue la primera parte que estuvimos estudiando. Hoy quiero compartir con ustedes en esta secuencia que pienso yo que si siguiéramos esta planificación de enseñanzas en nuestras localidades, y digo el punto de partida, los maestros, los que se encargan de instruir a las congregaciones, obviamente que tendremos esta labor, esta tarea, esta encomienda de lograr llegar a ser esta clase de iglesia que nuestro Señor Jesucristo anhela, ¿verdad? En Efesios capítulo 5 dice que Él trabaja, diseñó todas las cosas, planificó todas las cosas para presentársela a Él mismo, una iglesia gloriosa. Entonces, que llegue a ese estándar, que llegue a ese parámetro, que llegue a cumplir con esa expectativa, pues es una tarea que requiere de mucha dedicación, de mucha concentración de parte de los maestros, de los hermanos que instruyen en las iglesias del Señor, y luego pues sí, la colaboración, la participación de cada individuo que las conformamos. Entonces, el día de hoy vamos a estar estudiando acerca de que una iglesia sana puede llegar a serlo siempre y cuando esté fundamentada en la verdad. Es decir, si seguimos el proceso, hablamos en una primera parte de que una iglesia puede ser sana y para lograrlo, tiene que comenzar a depurar los corazones de los que ahora van llegando al reino de Dios. Y una vez que ya está dispuesto ese corazón para ser guiado por la mano de Dios, por la voluntad de Dios, pues ahora tendrá que ir al otro proceso, ¿verdad? Al otro paso que debe de ser el de llegar a establecerse, el de llegar a fundamentarse sobre la verdad, en la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, pues hablamos no meramente de ese significado de la palabra honestidad, transparencia y cosas así, no, sino más bien de la esencia, como es lo que proviene de Dios, lo que brota de Dios, lo que emana de Dios y que ciertamente tiene que ver con esa realidad de las cosas. Y esto, hablar siempre, ¿verdad? Que se tienen que decir las cosas tal como son, y a eso se le conoce como verdad. No siempre quiere decir que nos va a gustar, no siempre quiere decir que es cómodo, no siempre se va a decir que es algo en lo que se puede uno pues deleitar de buenas a primeras. Es más, dice el escritor de los Hebreos, que ninguna disciplina al momento es motivo de gozo, sino de tristeza. A nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades.
A nadie nos gusta que nos señalen si algo no está bien en nosotros, pero que es una verdad que se tiene que decir y nos incomoda, nos remueve y por ahí, ¿verdad? Hasta genera en nosotros o despierta en nosotros una serie de sensaciones no muy sanas. Así que ese es el verdadero sentido de la palabra verdad que aquí estamos queriendo utilizar. Si leemos en la carta a los Efesios en el capítulo 2, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito en el nombre del Señor Jesucristo a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo, si usted quiere leer versículo 19, el apóstol Pablo está escribiendo precisamente a la iglesia a la cual se le dice que Cristo ha muerto por la iglesia, ha dado su vida por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Entonces, a esa misma congregación le dice aquí en el versículo 19, así que ya no son más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, la aseveración, la encomienda es la siguiente, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bastaría con recordar ese pasaje tan reconocido como es Juan capítulo 14, versículo 6, en donde Jesús declara, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la verdad. Entonces, habla de la fuente que precisamente nos lleva a conocer, a desnudar nuestra realidad delante de quien sí lo sabe todo, de quien sí es justo y de quien sí es perfecto, de quien nos puede llevar de la mano precisamente en esa depuración para llevarnos a la gloria eterna. Y hablamos de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 20 que estamos leyendo, cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, obviamente que no se refiere a los individuos como tales, como personas, sino más bien como los instrumentos que fueron utilizados para hacernos saber, para darnos a saber cuál es la verdad de Dios, qué es lo que en realidad es la cruda verdad de todas las cosas que nosotros pensamos, sentimos, hablamos, ideamos y hacemos. Que eso es lo que realmente pesa nuestras acciones, pensamientos, sentimientos y emociones. Entonces, yo quisiera que comprendiéramos que para poder llegar a ser una iglesia sana, tenemos que llegar precisamente a trabajar enfocadamente en llegar a ser una iglesia que está fundamentada con y en la verdad, y que de alguna manera esto no es una tarea fácil, no es una cosa sencilla, simple, pero que a final de cuentas es la tarea que se nos ha encomendado y que no debemos de perder de vista. Tenemos un par de pasajes como segunda carta a los Corintios capítulo 13 que nos hablan en cierta manera de la necesidad de buscar la verdad de Dios, de conocer la verdad de Dios, de vivir la verdad de Dios, de aceptar la verdad de Dios. Por ejemplo, en segunda los Corintios en el capítulo 13, en el versículo número 8, dice la palabra de Dios en el versículo número 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Esa frase, aunque está como no completa a nuestra interpretación, a final de cuentas dice que debe de ser nuestras acciones respaldadas por la verdad. Nosotros podemos ser favorecidos por la verdad siempre y cuando vivamos en ella y por ella. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, por otra parte, tenemos esta declaración de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes lo que dice aquí en Juan, en el capítulo 8, por favor. En el versículo número 32 le decía precisamente a aquellos judíos que habían creído en él y que les dice que si permanecían en su palabra, lo cual, ahorita vamos a terminar concluyendo en lo siguiente, dice el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, son esas situaciones en que no podemos menospreciar este tema. Son esas cosas a las que nosotros no podemos minimizar ni restar ni hacer a un lado este tema que nos lleva a veces a sentirnos un tanto incómodos, pero que a final de cuentas es lo que realmente nos hace convertirnos en una iglesia sana. Quiero que vean lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo número 17 dice,
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y cuando hablamos entonces de que una iglesia debe de estar fundamentada en la verdad, pues sí, estamos hablando de que debe de estar fundamentada sobre lo que proviene de Dios, sobre lo que brota de Dios, sobre lo que ha sido revelado de parte de Dios para nosotros, la humanidad, y en específico o en particular para la iglesia del Señor. Si queremos, imagínese usted a una iglesia que pretende estar en paz con ella misma y que pretende estar en paz para con Dios y con todos los hombres, necesita de la verdad de Dios, para que no sea humillada, para que no sea vituperada, para que no sea de alguna manera descreditada, para que no sufra esa clase de situaciones que lo único que hacen es robar la calma, robar la quietud, la tranquilidad del corazón, del ser, de cada uno de los que conformamos las iglesias del Señor. Pues entonces necesitamos tener la verdad de nuestro lado. Por eso, segundo los Corintios 13:8 decía, porque nada podemos contra la verdad. Y si tú estás del lado de la verdad, si te opones a la verdad, no hay fuerza alguna que pueda contra la verdad. Pero si estás del lado de la verdad, entonces serás favorecido por la verdad. Y eso es precisamente lo que hace que estemos en paz, que estemos en calma, que seamos una iglesia verdaderamente sana. Entonces no estamos hablando únicamente, ¿verdad? De aquellas cosas que estábamos mencionando en la primera parte de nuestra serie de lecciones, como es el de llegar a tener un corazón sano, el de llegar a formar corazones sanos en los discípulos del Señor, sino también en que necesitamos apropiarnos de la verdad de Dios para poder gozar de la bendición de Dios, de ser sanos en Cristo y en el Espíritu que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos que entender lo siguiente, hermanos, que vivimos en tiempos en los que ya no se quiere sufrir la verdad. Vivimos en tiempos en que tocar temas y asuntos que nos incomodan, que nos hacen de alguna manera sacudirnos en nuestra conciencia, en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de vida, pues es algo que ya no se quiere en nuestros tiempos. Digo, desde los tiempos de la Biblia, pues ya no se quería. Recuerde usted que Pablo le decía a Timoteo, porque vendrá tiempo en que ya no sufrirán la sana doctrina. Entonces, eso es precisamente, ¿verdad? Lo que ya venía sufriendo las iglesias del Señor y que hoy se ha acentuado todavía mucho más. Y ya en la primera parte es precisamente a causa de los maestros, de los que nos encargamos de nutrir a las congregaciones de la iglesia, de las familia de Dios, de las iglesias del Señor, precisamente nosotros fallamos en eso y lo único que ha causado precisamente es esta forma de tener asuntos que no nos brindan la paz y el asosiego espiritual para con nuestro Dios. Yo quiero mencionar por lo menos 3 aspectos importantes acerca de lo que compete a la iglesia del Señor hacia la verdad. Mire, en primera instancia, queremos ver iglesias sanas, en nuestras localidades. Bueno, necesitamos hacer que la iglesia, en primer lugar, entienda qué es lo que requiere la verdad de Dios. ¿Qué es lo que requiere la verdad de Dios? Si leemos en Salmos, teniendo presente esta afirmación, esta declaración que se nos hace acá en el libro de Salmos, en el capítulo número 119, por favor, vea usted conmigo, en el Salmos, en el capítulo número 119, y luego buscamos por allá el versículo número 160, dice la palabra de Dios, la suma de tu palabra es verdad. Eso es algo que nosotros tenemos que hacerle entender a la congregación. ¿Qué es lo que requiere eso? Bueno, nos debemos de dedicar precisamente a equipar a los miembros de la iglesia del Señor. Digo, yo no sé, ¿verdad? En sus países, en sus comunidades, pero nosotros en nuestra comunidad hispana y en particular en México, hablo de lo que sé, de lo que veo, nuestra cultura, a veces nuestra indiferencia, en no fijarnos en la forma en que leemos, la forma en que trazamos las escrituras, la forma en que buscamos un pasaje, no respetamos las líneas de hermenéutica, de gramática, de ortografía, toda esa clase de cosas crean lagunas en nuestra forma de leer las escrituras, de comprender las escrituras, y nos llevan precisamente a errar continuamente, ¿verdad? Sobre los asuntos y aspectos que conforman a la verdad de Dios.
Y el pasaje que estamos leyendo que dice la suma de tu palabra es verdad, pues implica que a veces tenemos que hacer esa forma de trazos, esa forma de búsquedas, de investigaciones profundas, cuidadosas, minuciosas, prolongadas incluso, para llegar a una conclusión precisa. Entonces, ¿qué es lo que requiere la verdad? En primer lugar, pues requiere ser escudriñada. La verdad requiere ser escudriñada. Si entendemos esto que estamos leyendo aquí, entonces tenemos que hacer que la congregación constantemente esté en una búsqueda intensa por la lectura bíblica. Tenemos el ejemplo ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, pasajes que nos llevan precisamente a mostrarnos, a educarnos a nosotros en cuanto a la disposición, en cuanto a la postura correcta que debemos de tener hacia la verdad, y que mientras no la desarrollemos en los miembros de las iglesias del Señor, seguiremos sufriendo carencias respecto a nuestra salud espiritual en cuanto a la verdad de Dios. En Hechos capítulo 17, en el versículo número 11, dice la palabra de Dios hablando de las personas de Berea: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Digo, el Señor Jesús ha dejado dicho que deberíamos de escudriñar las escrituras porque en ellas nos va la vida eterna, porque ellas son las que nos dan testimonio de la verdad, nos dan testimonio de Jesús. Y entonces nosotros debemos de llevar precisamente a los discípulos de Cristo a ser esa clase de personas que dedican tiempo, que se deleitan, que se preocupan precisamente en la lectura bíblica, que no siempre se comprenden asuntos de la escritura y de la doctrina del Señor de buenas a primeras. Y no es nuevo, no es nuevo, no es algo que nos esté pasando a nosotros, pues meramente porque estamos viviendo en otra clase de épocas. No, 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 no. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, vea conmigo lo que dice la palabra de Dios. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 15, decía el apóstol Pedro: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, en las cuales hay algunas difíciles de entender. Entonces, sí necesitamos dedicarle ese tiempo para la lectura bíblica, para el escudriñar. Le decía Pablo a Timoteo: mientras yo llego contigo, ocúpate en la lectura, en la enseñanza, en la exhortación, ocúpate en la lectura. Es algo en lo que nosotros tenemos que constantemente estar trabajando con los discípulos del Señor si queremos gozar de salud espiritual. La verdad de Dios lo requiere, lo exige, lo demanda. No está prohibido que nosotros pudiéramos hacer nuestro este derecho, hacer uso de este derecho, de este privilegio de escudriñar debidamente la verdad de Dios. Y de esa manera entonces iremos en la dirección correcta. Luego dice allá en Proverbios, en el capítulo número 3, por favor, en otra de las cosas que requiere la verdad de Dios, que de alguna manera exige de parte nuestra, y que debiéramos de estar trabajando como iglesias del Señor en lograr estos objetivos, en lograr estos propósitos, porque de otra manera estaremos siempre carentes de la verdad de Dios. Digo, como grupo, como un movimiento, como simplemente algo colectivo que se mueve invocando a alguien que se llama Dios, sin estar yendo guiados por la verdad de una manera efectiva o real, pues créanme, o sea, vamos a ser engañados nosotros mismos por nuestra ignorancia, por nuestra ignorancia. Dice entonces Proverbios capítulo 3, en el versículo número 3, dice la palabra de Dios: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Si usted lee el contexto en el versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley. Entonces, recuerde usted que lo que emana de Dios es la verdad. Tu palabra es verdad. Y en el versículo 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y eso es lo que requiere, no nada más que sea leída, no nada más que sea
de alguna manera, como muchos presumen, ¿verdad? Pues yo ya leí la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. No tengo ningún problema con eso, pero no se trata de eso. Según la palabra de Dios nos enseña que la verdad de Dios requiere y exige de que nosotros la guardemos en nuestro corazón. No es justificante esa idea de que es que, hermano, yo no retengo. Soy muy malo para retener las citas bíblicas, la palabra de Dios. Soy muy malo pero no se te olvida la ofensa que alguien te hizo hace 10 años. No se te olvida quién te hacía bullying allá en la primaria, en la escuela, cuando estabas adolescente, cuando estabas niño. No se te olvida quién te debe dinero. No se te olvida quién te lastimó hace algún tiempo atrás. Esas cosas no se te olvidan porque las guardaste en tu corazón. Y de esa manera es cuando sucede con cualquier cosa que guardas en tu corazón. En exclusivo, en particular, debiera ser la verdad de Dios. Cuando nosotros no estamos reteniendo la palabra de Dios es porque no la hemos dejado penetrar a nuestro corazón, no la hemos abrigado con nuestro corazón. Luego dice aquí mismo en Proverbios, por favor, en el capítulo 23, vea usted conmigo, en Proverbios en el capítulo 23, es decir, que progresivamente hay cosas que la verdad de Dios requiere de nuestra parte, exige de nuestra parte. O sea, no es como que, hermanos, aquí vengo a predicarles el sermón, sino que nuestra tarea es trabajar con los discípulos de Cristo precisamente, y nosotros como discípulos de Cristo obviamente tenemos esta labor que alcanzar y desarrollar nuestra manera de vida. Escudriñar la escritura es lo primero que tengo que hacer, luego guardarla, abrigarla en mi corazón para que entonces pueda seguir con el siguiente proceso. Mire, Proverbios capítulo 23, por favor. En el versículo 23 nos dice otra de las cosas que requiere y demanda la verdad de cada uno de nosotros, de parte de cada uno de nosotros. Dice el verso 23, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. El término comprar es un término que está señalando, indicando el adquirirla, el hacerla tuya, el apropiártela. Una vez que ha llegado a tus oídos, una vez que ha llegado a tu entendimiento, una vez que ha llegado a tu corazón, lo que la verdad de Dios exige y demanda de parte de cada uno de nosotros es que no sea comprometida. Dice el pasaje, compra la verdad y no la vendas, no te deshagas de ella, no la comprometas, no es negociable, no es negociable. Entonces la cosa ya se complica un poco más, ¿verdad? Porque hablar nosotros de que la verdad de Dios no debe de ser comprometida, otra vez, hablábamos de un corazón bueno, un corazón sano, hablábamos nosotros de que nuestro corazón, al ser un corazón sano, es un corazón perdonador, es un corazón que considera a los demás, es un corazón que no guarda rencores. Hablábamos de esa clase de cosas la lección anterior, pero no es suficiente. No basta, porque ahora que has llegado a tener corazones de carne, corazones enternecidos por el amor de Dios que ha nacido en ellos, que ha llegado a ellos, ahora también exige que sea un corazón sólido, un corazón de decisión, un corazón convencido, comprometido con la verdad de Dios. Y para ello a veces pues tendremos que, sí, decir esas cosas que son incómodas, sí, decir esas cosas que a veces ponen en la raya, en el filo de terminar una bonita relación de amistad, de hermandad, porque la verdad de Dios debe de ser por encima de cualquier cosa, de cualquier amistad, de cualquier compadrazgo, de cualquier conveniencia, de cualquier comodidad. La verdad de Dios es lo que exige, es lo que requiere, es lo que demanda de parte de cada uno de nosotros. En la medida que seamos esa clase de iglesia, que sus miembros, que los que la conforman, estén debidamente comprometidos con esta verdad, usted verá cómo será difícil el funcionamiento y la operancia de una iglesia. Es decir, de la iglesia en la cual usted se congrega regularmente, con la cual usted trabaja, podrá comenzar a ver cómo el funcionamiento será totalmente distinto, será totalmente diferente. No habrá titubeos, no habrá compromisos, porque lo que nos hermana es la verdad de Dios. Lo que nos une es la verdad de Dios, no otra cosa.
El sentimentalismo a veces tiene que ser puesto a un lado. Nuestra conveniencia, nuestra comodidad tiene que ser puesta a un lado. Vea usted, por ejemplo, aquí lo que miramos en Gálatas, por favor. Usted mira lo que este suceso que pasó aquí en Gálatas, que está comentando el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Dice allí en Gálatas capítulo 2, en el versículo número 11, vea conmigo lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar lo que estaba haciendo. La forma en que se conducía era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro, y se soltó, ¿verdad? Aquella situación entre ellos. Aunque eso no afectó la relación de hermanos. Acabamos de leer la escritura de Pedro, en donde dice Pedro, nuestro amado hermano Pablo ha escrito en sus cartas de estas cosas, ¿verdad? Dice nuestro amado hermano Pablo, lejos de tomar una rivalidad o una enemistad o que ya no lo quiero ver ni en pintura, como a veces suele suceder entre nosotros. Pablo no comprometió la verdad de Dios. Pedro, amando la verdad de Dios, entendió que debía sujetarse a ella, que debía de amoldarse a ella, que su proceder no estaba de acuerdo a la verdad de Dios y que eso provocaba precisamente un malestar espiritual. ¿Qué estamos estudiando? Acerca de una iglesia sana, y para poderlo ser necesitamos estar fundamentados en la verdad de Dios. Quiero hablar ahora de una segunda cosa más. No solamente podemos presentar y trabajar nosotros, esa es la intención, que sepamos en qué dirección tenemos que ir, cómo podemos llegar a ser y lograr tener iglesias sanas, a las cuales pues obviamente nosotros, ¿verdad? Pertenecemos o nos congregamos habitualmente con una de ellas. Bueno, dice la palabra de Dios que no solamente requiere estas cosas de nuestra parte, sino que tenemos que entender bien ¿cuál es el papel de la iglesia con la verdad? Vea usted lo que dice aquí en la carta de Timoteo, por favor, en la carta que le escribe Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Vea conmigo lo que dice la palabra de Dios. Solamente estoy mostrando qué es lo que la Biblia hace alusión precisamente y que nos lleva a nosotros a ir en esa dirección y que no podemos nosotros estar ignorando esta clase de cosas. Dice aquí en la carta de Pablo a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3. Usted quiere ver el versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Verso 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ponga atención, que es la iglesia del Dios viviente, la cual es columna y baluarte de la verdad. Entonces, como iglesia podemos ser los mejores amigos. Como iglesia podemos tener el mejor ambiente como iglesia. Eso me queda claro. Como una especie de reunión social, podemos tener las mejores condiciones. Pero si no está la verdad rigiéndonos, si no está la verdad morando entre nosotros, se nos está olvidando que la iglesia lo primero que debe de buscar es estar aprobada por Dios, es realmente tener una relación verdadera y real, auténtica con Dios, porque de otra manera todo lo que se haga es en vano. De otra manera todo lo que se viva, todo lo que se alcance es en vano. Acuérdese usted que nosotros estamos ligados a Dios gracias a la verdad de Él que ha llegado a nuestras vidas y que nosotros hemos abrazado. En la carta a los Romanos, es lo que tenemos que entender. Si una iglesia no entiende que la verdad es lo que nos une a Dios, créame, lo que yo estoy hablando aquí, lo que vamos a estar señalando, el hecho de que haya venido Cristo a morir, el hecho de que sus santos apóstoles hayan dejado escrito, hayan dado su vida también porque estas cosas hayan sido dadas a conocer al mundo entero y que nos hayan alcanzado, todo, ¿verdad? Sería sin valor alguno.
porque no traería este fruto a nuestras vidas en la realidad de las cosas. Es decir, que nos haríamos llamar iglesias de Cristo, pero sin el fundamento de la verdad, no tenemos ninguna conexión con Dios. No tenemos ninguna relación con Dios verdadera y real. Es tan necesaria, es tan vital para nuestra existencia real delante de la presencia de Dios. En Romanos, en el capítulo 1, por favor, leemos nosotros en el versículo 18, quiere usted leer primero, dice, porque la ira de Dios, o sea, ya estamos hablando de un problema, una iglesia sana, que está en paz, que tiene quietud, que tiene calma, que tiene la bendición de Dios, pues no empieza teniendo la ira de Dios encima, ¿verdad? Dice entonces el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. ¿A qué verdad nos referimos? Versículo 24, dice la palabra de Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Sin la verdad de Dios no hay relación con Dios. Sin la verdad de Dios no estamos unidos con Dios. Realmente no tenemos la bendición de Dios, no tenemos la aprobación de Dios. Somos un grupo, un movimiento que hace como que parece que todo está en favor de Dios, procurando agradar a Dios, pero si no es la verdad de Dios la que está rigiendo, la que está conduciendo, la que está operando en medio de esa iglesia, todo es en vano. Todo es en vano. En Apocalipsis, en el capítulo 3, usted recordará estas palabras que se le dijeron a esta iglesia, ahí en Asia Menor, como es esta iglesia de Sardis, dice allá, por favor, en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 1, le dice el Señor Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y eso es lo que realmente debe de preocuparnos. Ninguna iglesia debe de perder el objetivo, no debe de perder el rumbo, no debe de olvidarse qué es lo que tiene que perseguir, qué es lo que realmente debe de conservar, qué es lo que realmente debe de procurar que sea precisamente el aval de sus acciones, el aval de sus proyecciones, el aval de sus intenciones. Todo debe de ser movido, inspirado, guiado por la verdad de Dios. Sin ella no tenemos ningún vínculo con Dios. Es más, podemos estarnos engañando terriblemente a nosotros mismos, como esta iglesia que está diciendo aquí, describiendo en Apocalipsis en el capítulo 3, que podemos estar diciendo que nos llamamos iglesia de Cristo, presumimos que somos la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, pero sin la verdad de Dios no está en nosotros, no hay ninguna conexión con Dios. Por eso todo se conecta, todo está debidamente atado. ¿Qué dijimos nosotros que requiere la verdad? Que no sea comprometida. No prefiero estar bien con mi hermano. No prefiero guardar la unidad. Ponga atención. La verdad no se debe de comprometer ni por guardar la unidad, porque esa unidad que está fundamentada en la falsedad, es decir, en otra cosa que no sea la verdad de Dios, de nada sirve. De nada sirve. Todo es inútil. Necesitamos que nosotros comprender la magnitud, la seriedad de este aspecto, de este asunto, acerca del papel que la iglesia y la actitud y la postura que debe demostrar hacia la verdad. No en vano dijo el apóstol Pablo que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, columna que sostiene en alto, que su bandera principal es la verdad de Dios. Y luego que es como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ese baluarte, el baluarte, pues quiere decir la primera línea de batalla, de defensa, que rompe toda cosa que se levanta contra el conocimiento de Dios, derriba cualquier argumento que va en contra de la verdad de Dios. Ese es el papel, esa es la tarea, ese es el lugar que ocupa la iglesia ante la verdad de Dios. Y sí, hermanos, obviamente que el hecho de que nosotros tengamos la verdad de Dios y entendiendo que la verdad de Dios, una vez que se guarda en el corazón, que no se compromete, nos va a exigir a veces perder cosas, perder familia, perder hasta la vida misma,
¿verdad? Y todo eso es precisamente lo que distingue a la iglesia del Señor de otra clase de movimientos religiosos. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, vea usted conmigo. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 4, describía el apóstol Pablo entre esas cosas que él hacía precisamente. Vea usted lo que dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, en el versículo 4, comenzando allí, dice: antes bien, nos recomendamos, ¿verdad? Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Pero dice el versículo 7, en palabra de verdad, que eso es lo que marca la diferencia. Mire, yo no sé qué tan familiarizado esté usted con ese movimiento de los testigos de Jehová. Digo, nuestro trabajo es examinar, observar todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero, por ejemplo, los testigos de Jehová, nada menos aquí hay un movimiento que se hace llamar la luz del mundo. Y todos ellos, cuando sufren ciertos ataques, ellos dan gloria a Dios. Ellos se llenan la boca diciendo, es que el pueblo de Dios está siendo perseguido, como dice las escrituras, como dijeron los santos hombres de Dios, y le atribuyen, fíjese bien, le atribuye el sufrimiento, el sacrificio, la dedicación, esa clase de formas de dolor entre ellos. Todo dicen, esto es lo que agrada a Dios, por eso somos la verdad de Dios. Pero cuando hablamos lo que dice en el versículo 7, en palabra de verdad, ahí se derrumba todo. Ahí se acaba todo con ellos. Cuando comienzas a estudiar con ellos, cuando comienzas a mostrarles que lo que ellos hablan, que lo que ellos creen, que lo que ellos enseñan no está conforme a la verdad de Dios, se van con la cabeza agachada, ¿verdad? No pueden sostener la mirada. No pueden ellos terminar diciendo que lo que hacen, que lo que viven, todo está hecho conforme a la verdad de Dios. Sin la verdad de Dios, no importa cuánto te sacrifiques, no importa cuánta bonita armonía y relación y cuántos hermanos tengas como amigos, no importa. Si no están unidos por la verdad de Dios, de nada sirve. De nada sirve. Eso es lo que nos distingue, hermanos, de otros grupos, de otros movimientos religiosos que proclaman, se autoproclaman como la iglesia del Señor. La verdad de Dios es un distintivo de la iglesia del Señor. Y esto, hermanos, pues obviamente en Gálatas, en el capítulo 4, por favor, vamos a ver esta escritura en Gálatas, en el capítulo 4. Vea usted conmigo lo que dice en Gálatas, en el capítulo 4. O sea, estoy tratando de llevarlos a que en las iglesias en las cuales nosotros trabajamos, tenemos que llegar a ejercitar a los discípulos de Cristo, nosotros mismos, a ser personas que busquemos la verdad de Dios, aunque nos cueste trabajo, aunque nos cueste tiempo, aunque nos cueste dedicación. Tenemos que ser dedicados en el escudriñamiento, en almacenar, en atesorar la verdad de Dios en nuestro corazón, a aprender a no comprometer la verdad de Dios. Por eso cuando llegue tu mamá a tu casa, ay, pues no fui a la reunión a adorar a Dios porque llegó mi mamá. Comprometes la verdad de Dios. No, es que no le puedo decir aquí a mi pariente que ellos como pentecostales, que ellos como bautistas están mal, porque pues luego en la familia va a haber de alguna manera disturbios y me van a tachar a mí como el revoltoso, como el problemático, como el falto de amor. Pues mejor me quedo callado. No comprometas la verdad de Dios bajo ninguna instancia. Pero nosotros como iglesia del Señor, hermanos, sí, nos va a llevar precisamente a ganar hasta enemigos. Dice aquí en Gálatas capítulo 4, precisamente después de que les dice el apóstol Pablo una serie de cosas muy lindas, como por ejemplo el amor que al principio experimentaban hacia el nombre de Cristo, la forma en que a él lo habían recibido, ¿verdad? Dice que hasta como un ángel. Dice, es más, dado mi problema, si ustedes hubieran podido sacarse sus ojos, hasta me los habrían dado para que yo estuviera bien. Les dice una serie de cosas muy, muy, ¿verdad? Que son, alabables para ellos. Y que nosotros pues diríamos, qué bonita iglesia, ¿verdad? Qué bonita hermandad de ese tiempo. Pero luego dice la palabra de Dios que cuando la verdad de Dios, ellos comenzaron a comprometerla, comenzaron precisamente a ser estorbados, como dice aquí mismo la palabra,
Entonces, a la hora de reprenderlos, a la hora de estarles diciendo que no estaban actuando bien, ya la cosa había cambiado. Ya esa forma de tratar al apóstol Pablo había cambiado. Dice en el capítulo 4, en el versículo número 16 de Gálatas, dice la palabra de Dios, me he hecho, vea usted lo que dice, me he convertido en vuestro enemigo por decirles la verdad. O sea, lo que me hizo venir a ustedes fue la verdad. Lo que me hermanó con ustedes fue la verdad. Lo que hizo que ustedes me dieran este amor y naciera este amor para con Dios fue la verdad de Dios. Es real que ahora me he convertido en enemigo de ustedes por decirles la verdad. Miren, hermanos, es una realidad. Voy a decir lo siguiente, no quiere decir que no nos vamos a equivocar. No quiere decir que no vamos a fallar en algún trazo, en alguna interpretación, en alguna cosa en las que a veces deliberamos respecto a algún tema de Biblia. No quiere decir que no vamos nosotros a equivocarnos. No, no estoy diciendo eso. Más bien la cosa es que nosotros tenemos que tener un fuerte compromiso con la verdad de Dios. Vamos en la búsqueda de la verdad de Dios. Estamos siempre tratando de que la verdad de Dios prevalezca en nuestras vidas y que sea la que gobierne nuestras vidas, porque es la verdad de Dios la que nos ata a Dios, la que nos une a Dios, la que nos distingue, la que nos pone en bien delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando erramos en algún trazo de la escritura, yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, yo, Jesús Gutiérrez, a veces saco algunos trazos, algunas conclusiones y digo, pero no es la última palabra que tengo. No puedo decir que es la palabra final. No, 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 no. Hasta aquí estoy plantado porque hasta aquí son los argumentos que tengo. Pero si tú me ayudas, si tú me haces entender, si tú me haces ver en qué cosas no consideré, qué cosas no leí, qué cosas leí mal, qué cosas no consideré para llegar a esta conclusión, y me haces recapacitar de lo que estoy haciendo o de a lo que terminé concluyendo, te voy a agradecer y le voy a dar gloria a Dios porque yo estoy comprometido con la verdad. Nunca he dejado que alguien venga y me diga, bueno, te vamos a privar de cualquier ayuda económica o material, porque no hablas como nosotros, porque no piensas como nosotros, porque no crees como nosotros. Bueno, lo siento. Si no me dices a la luz de la Biblia en que estoy mal, lo siento. O sea, el dinero para mí es ¿verdad? Queda fuera de lugar. La amistad contigo, te amo, te aprecio, tenemos muchos años de conocernos, hemos trabajado juntos, pero si no está la verdad llevándonos de la mano, pues lo siento, ¿verdad? Digo, la idea es sentarnos a la mesa, estudiar juntos, llegar a una conclusión y poder hacer que la verdad de Dios nos gobierne, nos guíe. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso aquí tratamos de hacer que cada iglesia, para que goce de una salud espiritual, recuerde usted que eso es lo que estamos estudiando, una iglesia sana necesita tener la condición correcta, la postura correcta hacia la verdad de Dios, hacia la verdad de Dios. Y claro, a veces nos va a llevar a qué, como dijo el apóstol Pablo, de verdad, ahora soy tu enemigo porque te hablo la verdad de Dios en la que has fallado, en la que has errado, de la que te desviaste, de la que no sondeaste correctamente. La suma de tu palabra es verdad. No sumaste bien, te faltó aquí un número, te faltó una letra, te faltó un signo, no lo tienes. Por eso concluiste equivocadamente. Así que finalmente, si nosotros queremos recordar que una iglesia goza de salud espiritual, es decir, que es una iglesia sana espiritualmente, necesita no nada más entender lo que requiere la verdad, necesita no nada más comprender la postura que se espera de la iglesia hacia la verdad, sino también podemos ayudar haciendo entender cuáles son los resultados de la verdad. Vea usted los resultados de la verdad. Le voy a mencionar 3 por lo menos. Número 1, ya lo dejamos en claro y que creo que es suficiente lo que hemos dicho. Primero, me da comunión con Dios. Sin la verdad de por medio, no tengo comunión con Dios. Si hay algo que me ha llegado, me ha hecho llegar a Dios, acercado a Dios, es la verdad que Dios me ha entregado.
si yo la amo, si yo la abrazo, si yo la obedezco, si yo la aplico, si yo la vivo, entonces tengo una verdadera relación con Dios. Porque eso es lo que es Dios. Es un Dios vivo y verdadero. Toda fuente de verdad emana de Él. Para decir yo que gozo de una verdadera relación con Dios, necesito que la verdad de Dios me gobierne. Entonces, como iglesia, hermanos, necesitamos entender eso. Como iglesia necesitamos entender eso. Número 2, me deja acercarme, fíjese, a adorarle. Porque dice Juan capítulo 4, lea conmigo, un pasaje que es bien conocido por muchos de nosotros, si no es que por todos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo número 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sin la verdad, yo puedo ser como cualquier otro grupo religioso. Todo el mundo invoca a Dios, todo el mundo le ofrece algo a Dios, todo el mundo le da algo a Dios, todo el mundo proclama que hace algo en pro de Dios, en favor de Dios, para agradar a Dios. El problema es lo que dice Pedro. Vea lo que dice Pedro, por favor, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el capítulo 2, en el versículo número 4, dice la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, y luego la palabra que sigue es crucial, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de él. O sea, todo el mundo ofrece algo, todo el mundo alaba a Dios, todo el mundo le da algo a Dios y todos dicen que glorifican a Dios. El problema es si Dios lo está aceptando o no. Si no está hecho, si no está ofrecido, si no está movido en la forma que la verdad de Dios lo ha declarado, esa ofrenda, ese sacrificio, esa adoración no es aceptada a Dios. Tú le puedes ofrecer a Dios lo que tú quieras, pero si no es la forma de la verdad de Dios, jamás llegará a su trono de gracia en olor fragante, jamás de los jamases. Y finalmente, el resultado de andar en la verdad, de dejar que la verdad gobierne a la iglesia del Señor. Hace ratito escuchaba, ¿verdad?, el fallecimiento de uno de nuestros hermanos. Nos pone tristes por una parte y duele, ¿verdad? Y duele la ausencia, pero nos consuela, nos conforta siempre saber de la partida de algún hermano, de alguna hermana, de algún hijo de Dios, de alguna hija de Dios. Y siempre nuestra pregunta es si permaneció en el camino del Señor. Hablamos de que si anduvo en la verdad de Dios o no, porque andar en la verdad de Dios me abre las puertas del cielo, me abre las puertas del cielo. Si yo no dejo que la verdad de Dios me guíe, no podré llegar al cielo jamás. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Nadie. Entonces, para llegar al cielo, para alcanzar la gloria eterna, requiero de andar en la verdad. La verdad me lo ofrece. La verdad lo hace posible. Necesito conducirme por la verdad de Dios, gobernarme por la verdad de Dios. Que todo lo que haga, siente, piense y hable sea movido por la verdad de Dios. Así que, hermanos, a manera de conclusión, el pensamiento es claro. Cualquier iglesia que quiera gozar de salud espiritual no solamente necesita de hombres buenos, de mujeres buenas, de corazones nobles, de corazones tiernos, de corazones amorosos o de corazones perdonadores o de corazones que son considerados, que son sensibles. También requiere de corazones decididos, de corazones que están resueltos a aceptar la voluntad de Dios. Así que imagínese usted a cada cristiano, a cada cristiana, que entendamos que la verdad de Dios no siempre es agradable a nuestros oídos y a nuestros corazones, que a veces son azotes, que nos sacuden tremendamente. Yo les digo que cuando estaba el sumo sacerdote allá en aquella ocasión en que arresta a Pedro y a Juan y les manda a llamar y dice, es que nosotros estábamos todos tan tranquilos, todos estábamos tan campantes, todos estábamos tan quietos aquí cómodamente durmiendo y comiendo, con nuestra conciencia tranquila hasta que llegaron ustedes
y comenzaron a llenar a toda Jerusalén de su doctrina y a echar sobre nosotros la sangre de ese Jesús de Nazaret. O sea, cuando comenzaste a hablar la verdad de Dios, me incomodaste la conciencia, me removiste el corazón. Ya no estuve tan quieto, ya no estuve tan cómodo. Si aquel sumo sacerdote hubiera abierto sus oídos del corazón a la verdad de Dios, estoy seguro que él hubiera gozado de la comunión con Dios, de la paz con Dios, de la verdadera paz que Dios sabe dar. Así que en ocasiones, a veces nos equivocamos, fallamos, hacemos algo que no está bien delante de la presencia de Dios. Cuando eso suceda, debemos estar conscientes que cuando alguien se acerca a nosotros, nos haga saber la verdad de Dios de la que estamos desviándonos, nos va a doler, nos va a incomodar, pero si permanecemos en ella, al final nos va a dar frutos apacibles de justicia. Ojalá que cada uno de nosotros trabajemos en eso. Dios los bendiga, mis hermanos, y que el Señor nos dé este amor por la verdad y que nos lleve a todos los que estamos, por ejemplo, aquí ahorita escuchándonos unos a otros, a aceptar la verdad de Dios, aunque a veces esta no nos guste. Que Dios los bendiga. Amén, hermano. Una muy buena lección. Una ha sido la exposición del día de hoy por nuestro hermano Jesús Gutiérrez. Una verdad clara y necesaria desde todo punto de vista. Recordaba el caso del libro de Segunda de Juan, donde verdad, mandamiento y doctrina ocupan una porción tan interesante como más de 20 veces, repetida una y otra vez. Bien, vamos a orar para dar gracias por este tiempo, por esta oportunidad que Dios nos ha brindado. Voy a pedir a mi hermano Rigoberto que por favor puedas guiarnos en una oración, agradeciendo la muy buena lección que el hermano nos ha traído esta tarde, el amor a la verdad, el compromiso con la verdad y la entrega a la verdad. Vamos a orar también, hermano. Recuerda que estamos orando por el hermano de mi hermana Doris, que está muy delicado de salud, y también por nuestro hermano, se me fue el nombre, Ya lo sé, Francisco, hermano. hermano Francisco, que ha partido a la presencia del Señor. Ya, hermano Rigoberto, gracias. Oremos al Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Damos gracias, mi Dios, en este momento por el habernos permitido, mi Dios, conectarnos en este día a esta plataforma para ser edificados en tu palabra. Te agradecemos, Padre, por tu siervo, nuestro hermano, el cual nos ha expuesto un tema muy importante, muy removedor de nuestras conciencias, Padre Dios, al meditar en la forma que como cristianos hoy en día estamos ejerciendo este oficio. Queremos pedirle perdón, Padre Dios, si en alguna forma hemos estado evadiendo tal vez la verdad o escondiéndola, mi Dios. Hoy nos das a entender claramente que si no exponemos con claridad tu palabra, verdaderamente, mi Dios, nuestra carrera va a ser en vano. Quiero pedir, mi Dios, que bendigas a nuestro hermano y nos ayudes grandemente, no solamente a él, sino a toda su familia. Quiero pedir, Padre Dios, en este momento que tu gracia sea removiendo nuestras conciencias y nos ayude, Padre, para poder seguir en pos de esta verdad gloriosa y libertadora, para así no errar en el blanco. Ayúdenos, mi Dios, y guárdenos en tu misericordia, siempre unidos y muy estrechamente amándonos los unos a los otros en esta verdad gloriosa. Quiero orar en este momento, Padre Dios, por nuestros hermanos que están padeciendo dificultades en este instante, como es el caso del hermano, nuestra hermana Doris. Ayúdale, mi Dios, para que sus últimos días en esta agonía no sean tan crueles, Padre Dios, y que posterior a ello podamos ver el fruto, mi Dios, de ese padecimiento, porque sabemos que tenemos, mi Dios, que rendir cuenta ante tu presencia y esperamos que esa cuenta pueda ser favorable. Ayúdanos, Padre Dios, consuela a nuestra hermana, ayúdales para que sus días, después de esta prueba que le toque pasar, le sea para ella motivo de gratitud, de reconfortamiento espiritual y que pueda mi hermana sanar de este dolor que le afecta en este día. Queremos orar también por aquel hermano que ha partido acá en la ciudad de Cholchol, que usted sea consolando a sus seres queridos, permitiéndoles, mi Dios, que también ellos puedan meditar en esta partida y que sea motivo para que también ellos se puedan acercar a esta verdad gloriosa. No hay salvación, Padre Dios, ni perdón de pecado, sino esta verdad no está en nuestros corazones. Ayúdenles a entender esto, mi Dios, para que ellos así también puedan acercarse y buscar el reino de Dios y su justicia. Padre Dios, quédese con nosotros y permítanos que podamos en este momento
meditar profundamente en el mensaje expuesto por nuestro hermano y poder, Padre Celestial, llevarle a aquellas personas que no le conocen esta verdad libertadora para que también ellos puedan salvar sus almas. Tenemos nuestros familiares, Padre Dios, que son inconversos. Ayúdanos, Padre, para que con convicción clara podamos exhortarles a ellos para que también se acuerden que tienen un alma por salvar. Padre Dios, le agradecemos en este momento porque verdaderamente nos ha hecho meditar mucho en este mensaje. Le damos gracias por ello, mi Dios, y oramos en este momento por Jesucristo, su Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Como cada noche, mi hermano Néstor nos cuenta de aquellos que nos ayudan o nos visitan, digo, en el Facebook, hermano Néstor. Bien, buenas noches a todos. Tenemos aquí la visita de Saúl Neira Chanta, de allá de el lugar de Paita, en el norte del Perú, Dylan Labrock, Jesús Gaby Gutiérrez, Isabel Ramos, John Nilson Rivero, Luis Feliciano Mundaca, Marcelo Tolosas, Pepe Pérez, Froilán Cortés Cisneros, Ramón Herrera, Esteban Aguirre, Jorge Martínez, Susana Treviño, Mercedes Salas, Carlos Ibáñez, Osvaldo Moreno, Miguel Rocha, John Quirós, Castro, Eduardo Alvarado Bolaño, César Martínez, Rubiela Cortés López. Todos ellos estuvieron ahí escuchando la palabra de Dios también. Hay, todo eso es lo que tenemos hoy día. Vamos a ver algunos mensajes que dejan aquí los hermanos. Dice John Nilson Rivero, Dios les bendiga, mis hermanos. Dios bendiga sus vidas. Osvaldo Moreno dice, hola, amados hermanos en la común fe. Saludos en el Señor. Saludos al hermano Jesús Gutiérrez y ustedes, mis amados hermanos. Rubiela Cortés, amén, hermano. Gracias por tan edificante lección. Eso es lo que tenemos hoy día. Y queremos decirle que lo pueden volver a escuchar, este tremendo mensaje que nos trajo el hermano, de acuerdo a la verdad, en este mismo canal de Facebook y también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Iglesia de Cristo. Pueden dejar sus opiniones, sus saludos y sus consultas, etc. Eso es lo que tenemos, Sergio. Muy bien, hermano Néstor. Déjame leer acá también en el chat. Dice la hermana Marixa de Figueroa, saludos mis hermanos. La hermana Mistala Millán, buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Girasol para ti. Saludos y bendiciones desde David Chiriqui. Y la hermana Marixa dice amén. La hermana Luz Dari, gracias hermano Jesús por el excelente mensaje. Y algo más dice, gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Entonces el hermano Girasol para ti. Muy bien, gracias hermano por acompañarnos. Allí él se identifica de esa forma. Gracias donde quiera que esté. Es un gusto recibirte en plataforma. Te comunicamos que estamos de lunes a viernes entre las 8 y las 9 aquí hora en Chile. Y cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo, serás bienvenido aquí en nuestro medio. ¿Algún comentario de parte de ustedes, hermanos, antes de finalizar esta buena lección que el hermano nos ha presentado como fin de semana, así como para quedar bien llenito de todo aquello? Hemos tenido un fuerte fin de semana. Bien sacudido, ¿no? Está de más. No, muy buena, muy buena. Buena lección. No sirve usar este tipo de manos. Muy buena lección. Bueno. ¿Algo que comentar, hermanos? Micrófonos abiertos y tenemos algún par de minutos para darle. De mi parte, darle las gracias al hermano por la buena disposición que tiene siempre cada vez que le hablamos. Amén. De poder traer el mensaje y siempre trae también mensajes bien edificantes, aunque hoy día estén todos pasando. Ya. Nos sacudió con la verdad. Gracias, hermano Gutiérrez. Gracias. Un terremoto. Un terremoto de su palabra. ¿Algo más, hermanos? Hermana Doris, le escuchamos. Sí, hermanito Sergio, dale gracias a Dios primeramente y al hermano que nos ha traído esa tan buena enseñanza, esa meditación muy buena, me gustó mucho. Y que Dios siga bendiciendo y pues que siempre lo tengamos por ahí en esa plataforma para escuchar esos lindos mensajes que nos trae el hermano. Y bendiciones para él y para toda su familia. Amén, mi hermana. Gracias.
Muy bien, no, recuerden que el domingo también entre las 5 hora aquí en Chile, la misma ID, el mismo contraseña, el hermano Mario Arellano transmite también por Zoom una clase el día domingo a las 5 de la tarde. Todos invitados, recuerden en sus oraciones personales, congregacionales, e incluir a mi hermano Pedro, hermano de la hermana Doris, que está padeciendo una enfermedad muy grave en este tiempo. Así que bueno, no me queda más que darle gracias a ustedes por la asistencia, por el tiempo que ocupan cada día para venir al Señor, para escuchar palabras de vida eterna y la verdad, como es escuchado hoy día. Así que hermano Jesús Gutiérrez, gracias por tu buena voluntad de estar con nosotros, que Dios te bendiga y muy buena lección que hemos recibido esta tarde. Te agradecemos. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias a ustedes, hermano. Gracias, Dios los hermano. bendiga. Gracias por su confianza. Adiós, Muy bien. hermano, que tengan un buen descanso.